Piensa en un número muy grande. Ahora piensa en un número más grande que ese. Ahora piensa en otro número más grande y luego otro más grande y luego otro más grande. Si seguimos así, te darás cuenta que probablemente te vaya costando trabajo imaginar cómo se llaman esos números. Pero no te preocupes, no siempre es completamente necesario saber sus nombres, porque para eso vamos a ver este tema llamado notación científica. Mi nombre es Marino Adán Benítez, de INEA Morelos, y bienvenido a esta videoexplicación sobre el tema de notación científica correspondiente al módulo de información y gráficas. ¿Estás listo? Comencemos. Antes de hablar de la notación científica, vamos a hablar de en sí qué es una notación. Una notación podemos entenderla como la manera en que escribimos los números o las cantidades. En este caso vamos a hablar primero que nada de la notación que utilizamos del día a día, es decir, la notación decimal. La notación decimal se llama así porque en cada cifra podemos acumular máximo hasta el 10. Y después tenemos que pasarnos a la siguiente cifra, haciendo que una cifra valga, digámoslo así, 10 veces lo que la anterior. Por eso es que llamamos normalmente unidades, decenas, centenas, sabiendo que una unidad, si la contamos hasta 10, nos tenemos que ir a las decenas. Si las decenas las contamos hasta el 10, nos tenemos que ir a las centenas y así sucesivamente. Por eso es tan fácil multiplicar por 10. Por ejemplo, si yo tengo un número al multiplicarlo por 10, solamente sé que tengo que acumular esas veces el 10, por lo que simplemente le aumento un 0. ¿Vale? Sabemos que una multiplicación de antemano es la suma del número 5, en este caso, 10 veces, ¿no? 5 por 10 es 5 más 5 más 5 más 5, así 10 veces. Y por eso nos da 50. Pero al multiplicar por 10, simplemente podemos decir que estamos agregando una cifra que es 0. Igual pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, un número que tenga punto decimal. Lo mismo pasa. Este punto decimal, recuerden que después del número entero, que en este caso es el 3, tenemos el punto decimal y la cifra que sigue, o el dígito que sigue, le llamamos décima. Después siguen las centésimas, las milésimas. Una décima es como dividir un entero en 10 partes iguales. Aquí tenemos 3 enteros y 5 décimas. 3.5, 3 y medio, ¿verdad? Si lo multiplicamos por 10, nos va a salir 35, porque 10 veces el 3 es 30. Y 10 veces 5 décimas es 5. Y nos damos cuenta que en realidad solamente estamos recorriendo el punto decimal. Recorriéndolo, que en realidad lo estamos desapareciendo, porque es como si lo estuviéramos mandando al final. Podemos asumir en un principio que todos los números tienen un punto decimal a la derecha de todos sus dígitos o de todas sus cifras. En este caso no se ponen cuando no es necesario. Bueno, si me siguen hasta aquí, tendrán en cuenta también que nosotros podemos multiplicar por números como el 100, como el 1000, como el 10.000, y así sucesivamente puede ir agregando ceros a nuestro número, porque cada cero dijimos que va acumulando 10 veces esa cantidad, ¿sí? Podemos decir que 100 es 10 veces 10. Cuando multiplicamos por una cantidad así, simplemente lo que hacemos es agregar los ceros que hay después de haber tomado el número con el que estamos multiplicando. Ahora, teniendo esto en cuenta, hay veces que decimos, por ejemplo, de manera verbal, 5 millones o 50 millones, etc., ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra millones, ¿sí?, podemos entender 5 millones como un 5 con 6 ceros, es decir, como la multiplicación de 5 por 1 millón. Probablemente también aquí has escuchado cuando dicen 3.5 millones o alguna cantidad parecida que tenga un punto decimal y que hable de millones, ¿sí? Si hablamos de esta cantidad, por ejemplo, es multiplicar 3.5 por 1 millón. Eso en principio nos recorre una cifra hacia la derecha, el punto decimal, lo que indicaría uno de los ceros. Ahorita vamos a ver por qué uno de los ceros. Y
los demás ceros se agregan. ¿Vale? Si ya vamos entendiendo, si me siguen hasta aquí, tendríamos en cuenta todos estos números que vamos a llamarles potencias de 10. ¿Vale? Bueno, si me siguen hasta aquí, vamos a entender y vamos a recordar este término, esta definición de lo que es una potencia, para poder entender mejor la notación científica. Entonces, si lo pensamos así, 3.5 millones son 3.500.000. Vamos a tener en cuenta la definición de potencia. Para esto, es necesario entender desde lo más básico. Recordemos que las operaciones más básicas son la suma y la resta. Estas nos indican adición o sustracción de cantidades. Pero hay veces que queremos añadir una cantidad varias veces y de ahí surge la multiplicación. La multiplicación la debemos de entender como esto, así de simple. Y pasa algo muy parecido con la operación de la potencia. La potencia es una abreviación de la multiplicación, así como la multiplicación es una abreviación de la suma, ¿vale? Es para hacer, digamos, más pequeñas estas operaciones que pueden llegar a ser tan largas. Por ejemplo, si yo tengo 10 elevado a la segunda potencia, nos indica 10 por 10. Si yo tengo 10 elevado a la tercera potencia, nos indicaría 10 por 10 por 10. De esta manera podemos pensar que cuando multiplicamos el 10 por sí mismo cierta cantidad de veces, solo es como si le estuviéramos agregando los ceros, ¿vale? Entonces, hace rato veíamos, por ejemplo, el número 5000, y ya habíamos dicho que es la multiplicación de 5 por 1000. Y si sabemos que el 1000 es el 10 multiplicado por sí mismo 3 veces, lo podemos expresar como una potencia, ¿sí? Entonces 5 por 1000 sería 5 por 10 por 10 por 10, o sea, 5 por 10 a la tercera potencia. Esto que acabo de escribir es una cantidad expresada en notación científica. Aquí está en notación decimal y aquí está en notación científica. Podemos hacer lo mismo con cantidades más grandes. Hace rato hablábamos de 5 millones. 5 millones, la voy a escribir aquí. En notación decimal tengo 5 millones. Si pensamos en esto mismo que vimos de la base 10, de la potencia con base 10, recordemos que una potencia tiene una base y un exponente, ¿sí? Podemos pensar que 1 millón en base 10, en una potencia base 10, ¿sí? Es 10 elevado a la sexta potencia. Entonces, 5 millones serían 5 por 10 a la sexta potencia. ¿Vale? De esto se encarga la notación científica, de hacer que las cantidades tan grandes se vuelvan más fáciles de expresar. También les había comentado el 3.5 millones, que entendíamos como 3.500.000. Dijimos, es una multiplicación, 3.5 millones, de 3.5 por 1 millón. Y 1 millón dijimos que es 10 elevado a la 6. Por lo tanto, 3.500.000 lo podemos expresar como 3.5 por 10 elevado a la sexta potencia. ¿Ok? Si hasta aquí me siguen, podemos pensar en cualquier cantidad tan grande como se puedan imaginar y no solamente cambiar de notación decimal a notación científica, sino también de notación científica a notación decimal. Podemos establecer unas cuantas reglas para entenderlo mejor. Para pasar de notación decimal a notación científica, podemos pensar en inicio en tomar, por ejemplo, vamos a hablar del 3.500.000, en tomar la primera cifra, ponerle un punto decimal, ponerle los que siguen que no sean ceros, porque después del punto decimal no se ponen los ceros, si hay muchos, ¿sí? Y poner la potencia con la base 10, cuyo exponente estará dado
por la cantidad de cifras que hay después del primer dígito. En este caso son 6 cifras porque son millones, ¿sí? Y esta es una parte importante. Recordemos que cada multiplicación de 10, porque este es 10 multiplicado por sí mismo 10 veces, cada multiplicación de 10 nos va agregando una cifra. O recorre el punto decimal o las agrega, ¿vale? Pensemos en otra cantidad para entenderlo mejor. Veamos este número, que ya va a ser un número un poco más grande, ¿vale? Este número tan grande, que lo podemos entender como 5 billones y 630 mil millones, lo podemos expresar en notación científica siguiendo la misma idea. Colocamos el primer dígito, ponemos el punto decimal, colocamos las cifras que siguen que no sean ceros y contamos cuántas cifras hay después del primero, porque recordemos, cada multiplicación del 10 indica una cifra. En este caso son 3, 6, 9 y 12 cifras. Sería por 10 elevado a la 12. Lo que entendemos como billones en español. Que serían 5.3 por 10 a la 12ª potencia o 5.63 billones. Entonces, nosotros podemos también usar esa misma idea para hacerlo al revés, para pasar de una notación científica a una notación decimal. Veamos un ejemplo para finalizar con esta explicación. Pensemos que nos dan la cantidad 3.75 por 10 a la 14. Recordemos, teniendo en cuenta este 10 a la 14, quiere decir que tenemos que recorrer este punto decimal, primero que nada, 2 cifras, y cada cifra es una potencia de 10, porque es una multiplicación por 10, ¿sí? Entonces, ya de aquí usamos 2 de estas 14 potencias, de estas 14 veces que estamos multiplicando el 10 por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que tendré que colocar, creo que aquí no va a caber, porque es un número muy grande, que tengo que colocar el 3, el 7 y el 5 ya sin punto decimal, porque lo estamos recorriendo y lo estamos mandando hasta el final, ¿sí? Y aparte de estas dos, necesito otras 12 cifras, las cuales estarán dadas por ceros, porque son multiplicaciones de 10. Y cada multiplicación de 10 involucra un cero. Pensándolo así, 3.75 por 10 a la 14 es 3.75 por 10, por 10, por 10, por 10 y así 14 veces. Y lo ahorramos de esta manera. Entonces, en esto consiste básicamente la notación científica. Vamos a ver un ejemplo sobre una cantidad real, porque estas cantidades puede que te preguntes, ¿para qué las utilizamos? Pues pensemos, por ejemplo, en la distancia de aquí hasta el Sol, ¿sí? La distancia de aquí al Sol es esta, 1.496 por 10 a la 11ª potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tendré que recorrer el punto decimal primero que nada 3 cifras, las cuales las tenemos en cuenta a la hora de multiplicar por la potencia con base 10, ¿sí? Entonces pondré el 149.6, el 1496, seguido de 8 ceros. 8 ceros porque de todos los 10 que estoy utilizando aquí ya utilicé 3 para recorrer 3 espacios del punto decimal. Solamente me queda poner 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta distancia del Sol a la Tierra es en metros. ¿Qué quiere decir? Que estos son los metros que hay de aquí al Sol, los cuales podemos leer como 149.600 millones de metros. Eso ha sido todo por la explicación del día de hoy. Espero te haya servido mucho para comprender mejor cómo funcionan las cantidades muy grandes, cómo las decimos y cómo las escribimos. Mi nombre es Marino Adán de INEA Morelos
Y yo te veo en la próxima explicación. Hasta luego.